Entonces, estamos ahí. Ok, ahora sí, amados hermanos. Entonces, como les había comentado oportunamente, pues ahora vamos a estar dando paso los días martes. Esta es una enseñanza adicional a los módulos de doctrina que ustedes reciben. Es decir, que no es que lo sustituya, sino que es adicional porque hay bastante, hermanos, bastante que considerar, bastante que aprender. Entonces, si ya hace algún tiempo, pues lo había comentado con el hermano pastor y él pues ya nos autorizó. Y lo que vamos a estar haciendo es de que los días martes vamos a estar compartiendo una semana un tema de tipo escatológico, que es lo que nos toca hoy, y la siguiente semana vamos a compartir un tema de escuela profética, que es como lo que vimos la semana pasada. Bien, entonces, entrémosle. El tema de hoy se llama así, panorama escatológico. Y quiero hacerles ahí una pequeña introducción. Y es que cuando hablamos de estos temas, prácticamente uno se queda corto, porque son temas bastante extensos, bastante delicados, bastante complicados, pero que muchas veces uno dice, pero ¿y de qué me va a servir esto? Bueno, acordémonos que dice la Biblia que cuando Eliezer, siervo de Abraham, fue enviado a buscar esposa para el hijo de su señor Abraham, que es figura del Padre, y él como figura del Espíritu Santo. Él llegó a donde, a donde estaba la que iba a ser la esposa de Isaac, y cuando la encontró le presentó regalos, le presentó adornos, y esto es lo que pues el Señor está haciendo en este tiempo. Ahora está adornando a su novia porque es necesario conocer cómo están las cosas, cómo está el panorama, ¿verdad? Sí es importante todo, pero esto también es bastante importante, así que vamos a, a dar, digámoslo así, pinceladas, porque no nos vamos a extender demasiado, pero nos vamos a enfocar en una parte, ¿verdad? Yo creo que una de las cosas que más esperamos nosotros es la venida en secreto de nuestro Señor, que es el arrebatamiento de la iglesia de Cristo, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar, y cuando uno habla de un panorama es como una vista muy general, ¿verdad? Es una vista que nos permite, eh, digamos, a nivel administrativo, a un gerente le presentan un resumen ejecutivo, se llama, que no le dan todos los detalles, solo le dan los puntos más importantes, pero con esos puntos más importantes él se puede dar cuenta de cómo está, eh, cómo va el movimiento de la empresa, ¿verdad? Y pues aquí los que saben de esto, tengo dos administradoras acá, saben que eso es cierto. Entonces, algo así es esto. Vamos a dar algún tipo de resumen para poder ir viendo ya lo que nos compete. Bueno, entrémosle entonces. Dice la palabra en Juan capítulo 5, verso 39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Bueno, número uno, entonces, hermanos, hay mucha gente que dice, bueno, hermano, pero ¿y de qué sirve tanta cosa? ¿Para qué tanta profundidad? Y miren, no es tanta la profundidad, sino que es que hay que ir un poquito más allá. Pero eso no es invención nuestra, sino que ahí lo dijo el Señor, ahí lo dejó escrito. Dice, escudriñar las escrituras. ¿Qué quiere decir esto de escudriñar? Es que yo voy a investigar diligentemente, voy a, voy a, eh, voy a ir buscando cada palabra, cada frase, y ver qué es lo que quiso decir el escritor, pero también rogándole al Señor que nos dé su revelación de lo que está escrito, porque eso es lo que al final a nosotros nos va a sustentar.
es bonito que uno vaya un día a un culto en la iglesia y que se derrame la presencia de Dios y que uno sea lleno y que sea bendecido, empiece a, a fluir en dones, eso está perfecto, pero eh, al final los, los dones no nos sustentan. Lo que nos sustenta es la palabra y la palabra es un fruto. Entonces, como estamos hablando de un tema escatológico, entonces lo que vamos a decir es de que debemos investigar diligentemente qué es lo que dice el Señor en su palabra acerca de la escatología, y que la escatología no es más que el estudio de los últimos tiempos, ¿verdad? No es el estudio del futuro, sino que es el estudio de los últimos tiempos. Entonces vamos a ver algunos conceptos, pero antes les quiero dar los objetivos de este estudio. Bueno, número uno, eh, ubicar los aiones que Dios ha permitido. Ahorita no se preocupe si los conceptos están así un poquito complicados, ya los vamos a aclarar. Segundo objetivo es presentar un panorama bíblico de los acontecimientos desde la eternidad pasada en el tiempo cronos. Apunte ahí también esa palabra. Y presentar un panorama bíblico de acontecimientos que sucederán en el cronos de la eternidad futura. Bueno, ahorita pues muchos están así como que, bueno, ¿y qué significa esto? Yo lo puse a propósito así porque quiero definir algunos conceptos y nos vamos a dar cuenta entonces cómo las cosas comienzan a cobrar sentido. Entonces, las palabritas que le subrayé o que le dije en el slide anterior, aquí las vamos a definir. Bueno, está kairos, que quiere decir una ocasión, un momento oportuno. Este no tiene un inicio y un fin específico. No es medible. ¿A qué me refiero? Mucha gente dice, kairos es el tiempo de Dios. Pues sí y no es enteramente correcto, porque nosotros los seres humanos estamos acostumbrados a que nos dicen tiempo y le asignamos un principio y un fin y sabemos cómo lo vamos a medir, cómo lo vamos a contabilizar, pero el kairos no. El kairos podría ser, bueno, de hecho hay un tema que pues lo vamos a ver en su momento, que se llama los kairos de Dios. Ahí vamos a ver específicamente eso. Pero ahorita solo quiero que se quede con esto, que es una ocasión o un momento. Por ejemplo, cuando, digámoslo así, lo vamos a dejar aquí en el plano terrenal. Y se lo voy a poner con mi ejemplo. Yo me, me casé hasta los 31 años de edad. Quiere decir que antes de ese momento no era el tiempo oportuno. Y eso que pues pasaron varias cosas en mi vida, pero no era la ocasión que Dios tenía determinada para que yo me casara, ¿verdad? Llegó el tiempo señalado, que esa es otra forma como podemos decir el kairos, y entonces me casé. El kairos, ¿cuánto duró? Pues prácticamente duró pues 31 años, que es desde que nací hasta el momento en que me casé. ¿Qué puede ser otro kairos? Puede ser la ocasión cuando tú aceptaste a Cristo. Pudieron habértelo presentado antes de muchas formas, pero hasta que llegó el momento oportuno, ahí fue cuando tú recibiste a Cristo, fuiste salvo, fuiste lleno del Espíritu Santo, pero antes no. Quiere decir que Dios lo tenía determinado, pero fue una fecha específica. O sea que, bueno, Dios sí lo sabía, pero
nosotros no lo sabíamos, entonces no había forma de decir, bueno, va a ser tal día. No lo sabíamos. Por eso es que el Señor en Hechos capítulo 1, verso 7, cuando los discípulos, ya Él resucitado, a punto de ser arrebatado a los cielos, ellos le preguntan algo muy terrenal y Él les responde con algo espiritual, porque ellos le dicen, Señor, ¿es ahora que vas a restaurar a Israel? Y entonces Él les dice, no les toca a ustedes saber los cronos y los kairos, es decir, los tiempos y las oportunidades, los momentos los cuales están solamente en la potestad, o sea, en la decisión del Padre Celestial. Es decir, que yo puedo venir y, por ejemplo, estar orando por un mi familiar que no conoce a Cristo o por un mi familiar que se alejó de Cristo. Pero yo no le puedo decir, a menos que tenga una revelación, de aquí a tanto tiempo vas a volver al Señor, o de aquí a tanto tiempo esta persona va a ser salva. No lo sabemos. Lo que tenemos que hacer es estar orando para que en el momento específico eh, ocurra el kairos y entonces esta persona pueda ser salva. Los kairos pueden durar un periodo corto, un periodo largo, eso depende de Dios. Bueno, Cronos, pues es el tiempo medible en el cual nosotros nos movemos, ¿verdad? Es el que tiene un inicio y un fin específico. Bueno, días martes a las 7:30 p.m. hay discipulado de escatología y escuela profética. Eso es un tiempo cronológico, cronos, porque tiene un principio y tiene un fin, porque es de 7:30 p.m. a 8:30 p.m. Y yo sé que se va a repetir, contrario a los kairos, que no siempre se repiten, y si se repiten, no se repiten de la misma forma para todas las personas. Y tenemos la palabra aion, que es un periodo, es una era, es una época. También es medible. Por ejemplo, hay una, hay una palabra que ya la vamos, bueno, hay una escritura que nos habla sobre el tiempo de los gentiles, es el ayón de los gentiles, es decir, es la era de los gentiles. Gentiles somos nosotros los que no somos judíos, que antes de que el Señor viniera, muriera y resucitara, nosotros no teníamos ningún derecho a todas las promesas de Dios, pero cuando el Señor vino, Él nos abrió esa época y comenzó hace cuánto, hace aproximadamente 2000 años. ¿Y cuándo va a terminar? Bueno, va a terminar, perdón, justo antes de la gran tribulación. Bueno, prácticamente no es hoy la oportunidad para hablarlo a detalle, pero de hecho el tiempo de los gentiles está medido, pero no lo sabemos. Entonces quiere decir que va a llegar un momento en el cual Dios va a decir, bueno, aquí se termina, aquí hacemos un corte y se terminó ese periodo. Que ese periodo, ese ayón, es una era que comenzó con la resurrección del Señor y su ascensión a los cielos y va a concluir cuando el Señor lo diga. Entonces, señala acontecimientos que van a suceder, pero ojo, tanto en el Kairos como en el Cronos no hay fechas. Y por eso es que el Señor, cuando dijo que del día y la hora nadie lo sabe, Él se estaba refiriendo a un tiempo cronos, a un tiempo cronológico, a un tiempo, digámoslo así, de calendario. Pero en los Kairos y en el Ayón sí era conocido. Claro, ahí hay mucha tela que cortar, pero se los dejo así. Los Kairos y los Ayones no se miden con fechas, se miden con acontecimientos. Y por eso es que aquí en escatología hablamos de acontecimientos. Entonces, ¿alguna duda hasta ahorita? No los he hecho bolas, por favor sean honestos en lo que me tomo un traguito de café.
¿Estamos bien? Ok, continuamos. Bueno, entonces, ah, aquí hay un tema que no lo voy a tocar a profundidad, solo se los dejo ahí, pero, y por eso les dejo una cita bíblica expresa. Dice, la eternidad pasada, Salmo 103:17. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad, sobre los que le temen y su justicia sobre los hijos de los hijos. Pero resalto la parte que está en verde. Y si lo vemos así, nada más, dice desde la eternidad y hasta la eternidad. Entonces, si yo pregunto, por ejemplo, a ver, hermana Vivi, ¿cuál es tu concepto de eternidad? No el concepto bíblico. ¿Cuál es tu concepto de eternidad? Sí, ese es un buen concepto. Hermana Marisela, según tus palabras, no bíblicas, ¿qué es eternidad? ¿O qué es algo eterno? Ujú. Exacto, exacto, exacto. Correcto. Amén, gracias. Bueno, es correcto. Porque miren, pues, pero el concepto este es bastante humano y no es que esté malo, pero el ser humano dice, digamos, una vez va, digamos, a los que manejamos carro, ¿verdad? Y de repente es un día, digamos, bueno, yo tengo rato que no voy a la ciudad en un día viernes, fin de mes y lloviendo a las 6 de la tarde y hay un tráfico y son las 8 de la noche y uno apenas está, digamos en mi caso, apenas llegando al periférico. Entonces uno dice, el tráfico es eterno, porque siente que es algo que no termina, ¿verdad? Pero sí va a terminar. Pero a mí me llama la atención este versículo porque noten que dice, desde la eternidad y hasta la eternidad. Pero entonces, si, si la eternidad no tiene fin, ahí me está diciendo que hay un fin. Entonces, aquí podemos empezar a introducir un tema que es que hay diferentes tipos de eternidad, o sea, hay diferentes tipos de aiones, diferentes tipos de eras. Entonces, pero eternidad es esta palabrita, aquí estamos, como estamos en el Antiguo Testamento, es hebreo olam, que quiere decir algo que está escondido de la vista, es un tiempo fuera de la mente, algo antiguo, algo continuo y algo perpetuo. Y si lo juntamos con el concepto que vimos antes de aion, que es una era, entonces diremos desde una era hasta otra era que no está, aquí lo estoy parafraseando, que está fuera de nuestra, de nuestra concepción, de nuestra mente, pero que es algo continuo. Entonces, vino Dios y Él creó, pero en la Biblia está escrito lo que pues el Señor quiere que nosotros sepamos, pero nos deja así como que eh, pedacitos ahí de escritura que nos dan a entender que hay más de lo que sabemos. Hay cuestiones que están escondidas de la vista y eso es un tiempo eterno, algo que no lo comprendemos, pero que está ahí y que Dios lo definió. Ok,
quiero ir haciendo esta base porque eh, intenté hacerlo, pero no pude hacer mi línea de tiempo, así que solo se lo voy a ir explicando. Entonces, imaginemos que esta eternidad, la primera palabrita que dice ahí eternidad, no la última, es el principio de todo, el principio de todo. Entonces, digamos que ese sería como, como el principio de una regla. Imagínense una regla de esas de, no sé, de 30 centímetros. Y es el principio de la regla. Y los 30 centímetros del final es la otra eternidad. Pero entre este ínterin de acá hay una era, hay un periodo. Y en ese periodo están ocurriendo cosas que Dios tiene planificadas, todo con el objetivo de glorificar su nombre y de establecer su reino perpetuo. Y perpetuo sí es que no termina, que no va a concluir. O sea, porque aquí lo que nos está diciendo es de que la eternidad Olam en algún momento termina, pero comienza otra. Es lo que decíamos, ¿verdad? Y por eso lo asociaba con el concepto de Aion, que es una era, que es un periodo. Y eso tiene un principio y tiene un fin. Pero como son muy largos, imagínense cuánto tiempo pasó desde que Dios creó todo y cuánto tiempo ha pasado en las diferentes eras. Es tiempo que no tenemos registrado ni en la Biblia y más o menos está registrado en los datos científicos, pero aún así es algo fuera de la comprensión humana. Eso es algo eterno. Pero bueno, ahorita no los quiero hacer bolas con eso, sino solo decirles entonces, cuando comenzó, ese fue el principio. Y desde ahí hay que empezar a ver una serie de acontecimientos. Entonces, luego, cuando el Señor creó, Él creó un espacio cronos, que ya es un tiempo medible, horas, minutos, segundos, meses, años, siglos. Y bueno, dice, en el principio creó Dios. Solo ahí lo voy a dejar. En el principio. ¿Cuándo fue ese principio? Bueno, este que dice acá atrás. Digamos así, la primera eternidad. Cuando el Señor, bueno, decidió compartir con nosotros, bueno, es que mira, pues no les quiero introducir ahorita este concepto, pero cuando el Señor decidió hacer todo lo que se ve, eso fue, digámoslo así, si lo definiéramos así, como ya estamos hablando de un tiempo cronológico medible, digamos que lo de acá, vuelvo a regresar, fue como que el año cero. No es así porque no lo dice en la Biblia, pero solo lo quiero dejar didácticamente. Esto fue el año cero, pero acá fue el año uno, por decir algo, ¿verdad? Porque no es así, pero solo didácticamente, claro. Entonces aquí el Señor crea el tiempo y aquí los seres humanos comenzaron a contar. Es más, hay un salmo en donde dice que nos tienen que enseñar a contar nuestros días. Adelante, hermana Maricela. Ok, no. Mira pues. Aquí vamos a explicar algo. Eh, cuando la Biblia en la carta de Hebreos nos habla del primer Adán, se está refiriendo al hombre que creó aquí.
Ahí por el versículo 26, a ese es al que se refiere. Y cuando se refiere al postrer Adán, se está refiriendo al Señor Jesucristo. Ahora, tal vez lo que tú has escuchado, que no es hoy el tema, ¿verdad? Pero es que hay creaciones, ¿verdad? Pero digamos que esto que estamos viendo acá es el principio, porque aquí si te das cuenta, aquí no había hecho Dios más que lo primerito que dice ahí fue cielos y tierra. No había hecho las plantas, no había hecho los animales, no había hecho llover, no había hecho fructificar y mucho menos al primer ser humano. Entonces, por ese lado, ¿verdad? O sea, lo que pasa es de que a veces esta enseñanza es una doctrina muy avanzada, entonces ahí hay que ir con bastante cuidado para no caer en un error doctrinal de interpretación. Pero el primer Adán es el primer hombre que Dios creó. Posterior Adán es Jesucristo. Aquí no estamos hablando ahorita de otras creaciones, aquí estamos hablando solamente de creación de ser humano. Amén. Ok, sigamos. Entonces, aquí tal que les decía, quise hacer una mi línea de tiempo así de esas bonitas, pero no la pude hacer. Entonces, resumen de lo que les dije antes. Bueno, entonces, comenzamos antes del tiempo, le puse yo, antes del Cronos, que es el Salmo 103:17, lo que les dije didácticamente como un año cero, ¿verdad? Luego el inicio del tiempo Cronos, que sería Génesis 1:1, ahí empezó, digamos, la contabilización del tiempo. Luego, Cristo trae la salvación entre Génesis 1:1 y Juan 1:11 al 12. Ahí hay un ayón bastante grande. Es más, ocurrieron varios ayones, varios periodos, varias dispensaciones que ya se pudieron contabilizar cronológicamente, ¿verdad? Dentro de las cuales pasaron cosas que son importantes para el panorama, pero que por cuestión de espacio y tiempo no las podemos ponerla. Pero desde, porque ahí estamos en el principio del tiempo, Dios después crea al hombre, en Génesis capítulo 13, el hombre peca y cae, y entonces el Señor empieza a levantar gente, digamos, por ejemplo, eh, eh, le nace, le nace Set a Eva en sustitución de Abel que mató a Caín, de ahí viene Abraham, de Abraham viene Isaac, de ahí viene Jacob, de ahí vienen los patriarcas, de ahí viene Moisés, de ahí viene la ley, de ahí vienen todos los profetas, todos los jueces, todos los reyes. Después de todo eso viene el Señor Jesucristo, y ahí pasaron acontecimientos cronológicos que son importantes, pero para lo que nos ocupa hoy, digamos que que la tercera línea sería cuando Cristo trae la salvación. Y luego comienza la gracia. Hechos capítulo 1, verso 7, porque es cuando el Señor ya está resucitado y es llevado hacia los cielos. Ahí es aquel pasaje cuando dice que están todos los 11 apóstoles que quedaban y están ahí en un monte, y dice que cuando el Señor es arrebatado a los cielos, vienen unos ángeles y les dicen, así como han visto irse a este Jesús, así volverá. Esa es, digamos que la cuarta línea ahí en el, en el timeline. Comienza el ayón de la gracia, comienza el periodo, la era de la gracia. Y eso se le llama también el kairos de los gentiles, es decir, el momento en el cual todo aquel que no fuera judío iba a poder tener acceso a la salvación que Dios ya había preparado desde antes, que hay versículos en donde habla de esto, que
que la salvación estaba preparada desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ese es el tiempo de los gentiles, es decir, el tiempo de los nicaragüenses, de los guatemaltecos, de los coreanos, de los rusos, y hay un número predeterminado. Luego vemos el principio de dolores, Mateo 24:8, y eso es algo que sí le vamos a acercar un poquito la lupa porque me interesa verlo, pero ese principio de dolores está metido dentro del periodo de la gracia. Aquí no se ha concluido el periodo de la gracia. Y bueno, adelantándoles, según lo que veo yo en la Biblia, estamos en ese periodo o principio de dolores, o como dicen en las cartas de Pablo, en los dolores de parto. Y bueno, yo no sé si en tu caso, su hermana Vivi, tú te recuerdas los momentos antes cuando Santiago iba a nacer, esos dolores que anuncian que viene un nacimiento. Conforme, conforme se acerca el momento, esos dolores, perdón, son más intensos, son cada menos tiempo, hasta que llega el punto en el cual, bueno, viene el niño y nace, y porque ya es el tiempo, ya es el kairos, ya es el momento oportuno para que nazca. Así estamos en este momento, estamos sufriendo de dolores ahorita, y dentro de poco la iglesia va a dar a luz, y va a dar a luz en los aires. Y luego viene el arrebatamiento de la iglesia, que es la venida en secreto, primera de Tesalonicenses 4:17. Entonces, si nos damos cuenta, hermanos, hay un montón de cosas que comenzaron desde el principio, que se han venido cumpliendo, las profecías se han venido cumpliendo, y prácticamente lo único que falta para que comience el otro periodo, que ya lo vamos a ver, es que nosotros nos vayamos de esta tierra, hermanos. Entonces, y eso, mire, pues para la segunda venida de Cristo hay señales, pero para el arrebatamiento no hay señales. Y vuelvo a mi ejemplo del parto. A no ser hoy día una mujer que le van a practicar cesárea, la mujer no sabe exactamente cuándo va a dar a luz. No lo sabe, menos si es un parto natural, digamos. Porque aún, yo les cuento el testimonio. Por ejemplo, cuando mi hija iba a nacer, supuestamente iba a ser un parto normal, natural, pero eh, mi esposa tuvo ya las contracciones como a la semana 38, y la llevé de emergencia y dijeron no, no puede, normal, tiene que ser cesárea. Y la tuvieron un montón de tiempo, pero la cuestión es de que no sabíamos cuándo. Con el segundo, con Fernandito, ya sabíamos que era cesárea, y nos dieron una fecha, pero no fue en esa fecha, fue antes. O sea que el parto casi nunca se sabe cuándo va a ser, pero la señal es de que hay dolores. Y cuando hay dolores si ya lo pasamos al ámbito espiritual, es el arrebatamiento, hermano. Y por eso es que hay que estar preparados. Entonces, veamos así muy rápidamente algunos eventos pretribulacionarios, es decir, antes de la tribulación, que es el siguiente periodo, ¿verdad? Entonces, hay 4 jinetes, que son los primeros 4 sellos. Apocalipsis 6 del 1 al 8. Solo si gusta, apúntelo ahí, porque vamos a darle un pequeño zoom dentro de un ratito. Entonces, esto tiene que ocurrir. De hecho, está ocurriendo ya. Luego vienen los 3 sellos restantes, que están en Apocalipsis 6 del 9 al 12. Y luego, en este mismo periodo,
van a sonar las primeras 4 trompetas, Apocalipsis 8 del 7 al 12. Aquí quiero hacer una pequeña pausa, quiero explicar algo. Normalmente nosotros los seres humanos estamos acostumbrados al tiempo cronológico, es decir, que si fueran nuestro, digámoslo así, en nuestro concepto humano, lo que pasa en el capítulo 6 viene antes de lo que pasa en el capítulo 8. Y lógicamente, matemáticamente, es así. Pero en este caso no es así. ¿Por qué? Porque al apóstol Juan, cuando él le dieron esta revelación, a él le dieron una revelación múltiple, que él vio varias cosas, pero como él estaba fuera del tiempo cronológico, él no sabía, o sea, no es que esto, digámoslo así, que lo de los primeros 4 sellos ocurrió el 22 de noviembre y los otros 3 sellos ocurrieron el 26 de noviembre y las trompetas ocurrieron el 15 de diciembre. No, no es eso, sino que todos estos eventos estaban ocurriendo al mismo tiempo. Ejemplo, mira, pues ahorita acaba de empezar el Mundial de Fútbol, pero va a llegar un tiempo en el que se van a jugar partidos simultáneamente, es decir, en un estadio se va a estar jugando un partido y en otro estadio se va a estar jugando otro partido, que están ocurriendo al mismo tiempo, pero como no podemos verlos al mismo instante, cuando terminamos de ver un partido, nos vamos a ver la repetición del otro. Y si nos tocara escribir un libro, pondríamos el resumen del partido que vimos primero como capítulo 1 y el resumen del siguiente partido como capítulo 2, pero ocurrieron al mismo tiempo. ¿Qué le quiero dar a entender con esto? Que estos eventos de los jinetes, de los sellos, de las trompetas, están ocurriendo escatológicamente al mismo tiempo, ¿sí? Solo que están registrados eh, en un orden posterior, pero están ocurriendo al mismo tiempo. Okay. También tenemos los eventos, perdón, el anuncio de los 3 ay, Apocalipsis capítulo 8, verso 13. Bueno, digamos también que la pretribulación, según Apocalipsis 9:5, son 5 meses o 150 días, pero ojo acá en esta parte, estos 5 meses de pretribulación, ya nos hemos ido, hermanos. Aquí ya está, aquí digámoslo así. Imaginémonos esto que, que hoy es el arrebatamiento y el Señor nos da una revelación así de esas preciosas y nos dice, miren hermanos, prepárense porque a las 8:31 p.m. de hoy, 22 de noviembre del 2022, no, mejor a las 8:32 va a ser el arrebatamiento. Terminando el discipulado, hermanos, oramos y el Señor nos lleva. Y bueno, y los que se quedan, bueno, ellos aparentemente no van a ver cosas tan diferentes en el ambiente, pero sí los que sean observadores van a empezar a notar algunos cambios, pero en un periodo corto, que son estos 150 días, que son 5 meses, que son cosas que pues ya las vamos a ir viendo, pero esto ya está metido dentro del otro periodo que se llama la tribulación, que es Mateo capítulo 13, versos 19 Marcos 13, 19 y Mateo 24, 9 al 13. Aquí no lo puse, pero esta palabrita que la escuchamos montones, básicamente la idea que nos da cuando consultamos los diccionarios bíblicos es cuando machacan, dice, una aceituna para sacarle el aceite. Es decir, no solo la
no solo la pachan así, sino que la hacen así hasta que le salga todo el aceite. A eso es a lo que se refiere con tribulación. Y bueno, esta dura un periodo de 7 años dividido por la mitad. Es decir, dura una semana de años, según Daniel 9:27. Eso lo vamos a explicar posteriormente, pero para medir en la Biblia se pueden usar semanas equivalentes a años. Es decir, yo digo una semana, un año, 2 semanas, 2 años, y así por el estilo. Entonces, pero este periodo está dividido en dos. Y dice, según Daniel 9:27, que la primera semana va a haber un personaje que es el anticristo que ya va a estar revelado y manifestado, que va a ser un pacto con muchas naciones, pero a la mitad de la semana lo va a romper. Pero durante ese periodo, hermanos, ya para que haya iglesia que se quede a este periodo, es conocido como la ira del diablo contra los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque ahí el odio que hoy digamos, el mundo en general y la gente que no está en Cristo le manifiestan a uno, va a ser más grande para los que se queden, hermano. Ahí va a ser incluso legal matar a un cristiano. Va a ser, mire, pues como cuando fue lo de el COVID, que mucha gente vino y denunció gente que se estaban reuniendo, que denunciaron. Fíjate que yo vi un video en donde un supuesto, fíjese como lo hago, un supuesto hermano cristiano allá en Estados Unidos, fue a tomar video a unos hermanos que se estaban congregando en secreto. Y lo pasó en las redes y todo. Y él dijo, yo soy cristiano, pero es que esto no se hace porque cómo están poniendo en riesgo. O sea, ¿no era eso una forma de cumplir con lo que dice la palabra, que los familiares iban a entregar a los familiares? Entonces eso quiere decir que ya se empezó a cumplir, pero en este periodo el diablo, como va a tener permiso, porque dice que va a pedir permiso para hacer guerra contra los santos y vencerlos, entonces va a venir con todo contra los que se queden, hermano. Por eso es que realmente no se recomienda quedarnos a este periodo de tribulación. Entonces, todo esto son 3 años y medio, es decir, la mitad de la tribulación, porque ¿qué va a pasar con el resto de la gente? Bueno, el resto de la gente, el anticristo va a venir y les va a dar paz, les va a dar prosperidad económica y material y todo eso, entonces ellos van a estar contentos, porque bueno, no a usted, porque usted no va a estar acá, y yo, pero a los que se queden los van a meter a la cárcel, porque ahí sí, los que se queden ahí sí van a agarrar onda, entonces van a decir, lo que estos que se fueron el día que no me conecté dijeron era cierto, entonces ahora sí voy a predicar. Y van a predicar y van a dar su vida, les van a volar literalmente la cabeza, pero ese es el precio que van a tener que pagar. Y el mundo se va a regocijar, dice que se van a mandar regalos, porque van a decir, sí, ese vecino ese que como molestaba, que tanto hablaba de Cristo, lo mataron y se van a poner contentos, hermano. Pero, bueno, ese es otro tema, ¿verdad? Que me encantaría ver sobre los mártires, pero no lo vamos a ver hoy. Luego viene la gran tribulación, que es parte de lo mismo, pero es la segunda mitad de la semana de años. Y ahí es la ira de Dios contra el diablo y sus hijos. Porque entonces ahí es cuando Dios va a empezar a derramar sus plagas y todo lo que Él tiene contra el mundo. Porque mire, si hoy día la gente se asustó con el COVID, que es una enfermedad fabricada, cuando Dios mande sus plagas, entonces ahí sí van a temer. Y entonces esta es la segunda mitad, 3 años y medio. ¿Por qué le hablo esto? Usted dirá, hermano, pero si yo ya no voy a estar aquí. Sí, ya no vamos a estar acá, pero si el Señor nos da más tiempo, esto lo tiene que saber la gente para que
para que sepan a qué se atienen si se quedan. Entonces, vamos a ver un poquito a detalle esto. Los 4 jinetes, que son los primeros 4 sellos. Entonces, el primer sello está en Apocalipsis capítulo 6, versos 1 al 2. No pongo la cita, pero ahí usted búsquela y lo lee en su casa, pero se lo comento. Aquí nos habla de un jinete en un caballo blanco, que dice que llevaba arco, pero no, llevaba flechas, llevaba una corona y salió venciendo y para vencer, así dice el versículo. Pero este sello y este jinete representan una paz como el mundo la da, es decir, una falsa paz, una paz con ausencia de guerra. Mire, todos los conflictos, el de Ucrania, los que pasan allá en Medio Oriente, esos van a firmar la paz y van a decir, bueno, al fin, va a decir el presidente de Ucrania y el de Rusia, se van a dar la mano y van a decir, bueno, firmemos la paz. ¿Y por qué? Porque van a decir ausencia de guerra. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que esto es parte de un escenario mundo, que es lo que ahorita hemos estado viendo. Pero esta paz, como es falsa, no es duradera. Y ojo, el jinete no es Cristo, porque en Apocalipsis 19:12 ahí sí se dice que Cristo viene en un caballo blanco. Pero este no es Cristo, este es una potestad, este es una entidad espiritual, y yo le puse a propósito el término griego que es un cosmocrator, quiere decir un gobernador, es decir, es una entidad que tiene autoridad y que tiene poder sobre regiones del mundo. Por eso que usted se da cuenta que hay lugares a los que va usted que es bien difícil ir, porque allí hay un gobernante espiritual que está reinando en ese lugar, que tiene el gobierno de ese lugar. Entonces, pero este personaje es de alto rango y eso lo trae el primer sello, pero esto no se va a desatar en la tribulación, ni gran tribulación. Eso ya se comenzaron a desatar estos sellos desde hace aproximadamente 100 años, más o menos 1914, 15. Entonces, pero no se han consumado, es decir, no han llegado a la totalidad de su efecto, sino que van a consumarse cuando sea la tribulación y gran tribulación. Entonces, primer sello, jinete del caballo blanco, falsa paz. Segundo sello, Apocalipsis 6, 3 al 4. Esta también es una entidad espiritual, es una exousia, ese es otro nivel de entidad espiritual. Este es el que trae guerras y rumores de guerras, que es lo que estamos viendo ahora comúnmente, pero nos habla también de el comunismo que se dio precisamente hace 100 años que estalló la revolución bolchevique allá en Rusia, el, el socialismo que hoy estamos viviendo en muchos países de los gobiernos de izquierda, eso es lo que representa el color rojo, ¿verdad? Segundo sello, eso ya se está manifestando, ellos traen esos planes sobre las agendas del LGTB, sobre el aborto, sobre la eutanasia, sobre un montón de cosas de estas que están profetizadas, que van a suceder y que se van a incrementar. Tercer sello, Apocalipsis 6 del 5 al 6. Es el jinete del caballo negro. Esto nos habla de una crisis petrolera por causa de las guerras. Mire, cuando empezó esta invasión de Rusia a Ucrania, el precio del petróleo pues estaba a un cierto valor y los combustibles estaban, digamos, por ejemplo, la gasolina super estaba a un máximo de unos 26 quetzales y el diésel estaba como a 21. Pero desde que esa invasión comenzó, hemos visto cómo ha
subido todo. Y aunque el precio del barril del petróleo bajó, los combustibles siguen caros. ¿Por qué? Por la influencia de este jinete. Y eso es lo que está provocando y que va a provocar es una crisis mundial de alimentos. ¿Cuándo? No lo sabemos. Posiblemente el otro año o dentro de 2 años. No lo sabemos. Pero esto también nos habla de algo que... Papi, viene el niño. Estoy hablando. Permítanme un segundo, hermano. Estoy ocupado. Decirles que yo estoy dando un discipulado solo por la ventana, decirles. Perdón, hermanos, es que aquí me están hablando. Entonces, aquí hay algo que yo le llamo la teoría del caos. ¿Qué es esto? Que en todo el mundo ocurren cosas que generan caos en las sociedades. ¿Pero por qué? Porque esto lo que va a hacer es preparar el terreno para que cuando el gobernante mundial llamado el anticristo venga, él le dé solución a cada una de esas cosas. Que le dé solución a cada uno y entonces él pueda ser alabado como el Salvador del mundo. Y esto ocurre como un efecto dominó de los otros sellos previos. Ahora bien, vamos con el cuarto sello, Apocalipsis 6, del 7 al 8. Este es el jinete del caballo amarillento o verduzco, que es el de las enfermedades de las pandemias. Hay una versión de la Biblia en donde dice cabalmente esa palabra, que trae pandemias, dice. Pandemias, no pandemia. Hambre y movimientos terroristas y de demonios. Entonces, hermano, esta parte, hermanos, que yo les estoy dando ahorita así como una pincelada, por eso que el tema se llama panorama escatológico, es porque todo este tipo de cosas ya las hemos visto, hermanos, ya las hemos visto y las seguimos viendo, y ahí es donde comprobamos que pues estos sellos ya se comenzaron a abrir. Entonces estamos viendo que el arrebatamiento está cada vez más cerca, hermanos. Hace tiempo yo di este tema específico de los sellos y fue en 2014, bien me acuerdo, fue cuando acababa de surgir aquel grupo llamado ISIS, no sé si ustedes se recordarán, pero eso hoy día continúa. Pero fíjense que estos movimientos no son solamente así físicos, es decir, de que carguen armas físicas, sino que fíjense que ahora con la tecnología informática, ahora los movimientos son a nivel de eso, es decir, hay, hay grupos terroristas de hackers que invaden los servidores de gobierno de las naciones y bajan las bases de datos, destruyen los servidores de archivos, infiltran, roban archivos, roban información. Entonces, eso es parte de esto, hermanos. Es parte de algo que también está profetizado allá en Daniel capítulo 12, en los últimos versos, yo creo que es el verso 10, en donde dice que en los últimos tiempos la ciencia se iba a aumentar exageradamente. Cosas que no pasaron en otros tiempos, ahora están pasando, hermanos. Cuando hace 25 años esto que hoy estamos haciendo, mira este discipulado que estamos dando hace 25 años no se podía hacer. Simplemente no había una infraestructura como, era muy complicado. Pero hoy día es tan fácil, incluso yo pues aquí tengo una computadora, pero si no tuviera una computadora lo hago con el celular y funciona. Pero entonces eso es parte de eso, hermano. Y eso lo que quiere decir es de que el Señor está allá, está ahí próximo, está a las puertas y que dentro de poco, hermanos, vamos a escuchar esa trompeta sonar. Entonces,
Yo creo que cabal, estoy con el tiempo, pero eh, solo déjeme explicarle esto, porque aquí ahorita todavía no estamos empezando a profundizar el panorama. Pero entonces yo le quiero dejar con esta diapositiva, con este versículo de Mateo 24:3, hablando de Jesús. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Entonces, mire, como estamos hablando de un panorama escatológico, y dice que el Señor estaba sentado en lo alto, es decir, ¿dónde está en este momento el Señor, hermanos? Bueno, Él dice, la Biblia, que Él está sentado a la derecha del Padre. ¿Y quiénes son los que se le acercaron? No fue el pueblo, no fueron las masas, no fue la multitud, fueron los discípulos. Y usted que está ahorita en este momento conectado es discípulo. Entonces quiere decir que los discípulos les surgen dudas y nos debería de inquietar, bueno Señor, ¿cuándo va a pasar esto? ¿Qué señal habrá de todo esto que nos está diciendo y de tu venida? Porque eso es lo que los discípulos esto le estaban preguntando, le estaban diciendo, Señor, de todo lo que tú nos has dicho nos han surgido dudas porque queremos saber más, porque a los discípulos se les explican las cosas claramente. Y entonces ellos le hacen a él esta pregunta aparentemente simple, le dicen un cuándo y qué señales habrán de su venida. Y ellos de una vez se van hasta lo último y le preguntan del fin del mundo. Pero como para eso es otro tema, es otro espacio, entonces eh, yo les quiero dejar con este otro. Y aquí lo vamos a parar, solo se los leo. La primera respuesta es esta. Respondiendo, Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. La primera señal, hermanos, de que estamos en el principio de dolores es el engaño. Hay un movimiento de engaño a todo nivel y es un movimiento que pues viene patrocinado por el mismo infierno, viene patrocinado por las doctrinas de demonios y está sustentado por esos planes que tienen los gobiernos que pues hoy día están impulsando el tema del LGTB, del aborto y de todo lo que ya mencionamos. Están promoviendo que se le pongan restricciones a las iglesias, que se está promoviendo que se les cobren, por decirle algo, impuestos, que se regule. Ustedes sabían que ya hay lugares acá en Guatemala en donde ya llegan representantes de las municipalidades a medir los decibeles con los cuales están las iglesias cristianas. Y digamos, así como hacemos acá nosotros, ya nos hubieran cerrado el culto. ¿Por qué? Porque llegan, dice, con un decibelómetro que es para medir los decibeles, es decir, la cantidad de sonido. Y si se pasa de un cierto nivel hay una sanción. Pero eso no lo hacen en las discotecas, por ejemplo. ¿Pero por qué? Porque dice la Biblia en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 que el espíritu del anticristo se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Pero eso es parte del movimiento de engaño de estos últimos tiempos en este panorama escatológico. Entonces, concluyo con esto, hermanos. Este panorama posiblemente no nos va a dar ahorita todas las respuestas, pero sí nos debería de despertar ante la realidad de que la trompeta puede sonar en cualquier momento, porque así dice, y a la final trompeta el Señor descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros,
los vivientes que habremos permanecido, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes y así estaremos para siempre con el Señor. Entonces, hermanos, yo lo que les dejo ahorita en su corazón es esto. No permitamos que el engaño venga y nos cubra y nos aparte de nuestra mirada en el Señor. Entonces, hermanos, yo con esto concluyo. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna aportación.